Bueno, y seguimos avanzando en nuestra serie a la luz de su palabra, abundando bastante en todo lo que tiene que ver con este encuentro con Dios desde su revelación, de su historia de la salvación, cómo Dios nos habla y nos invita pues a seguirle, a conocerle. Y creo que bueno, es importante en este ejercicio cuyo propósito principal de esta serie, ya lo he mencionado bueno, en todos los episodios anteriores, es unificar toda la visión de la palabra de Dios en una sola. Es decir, la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento es una sola voluntad, una sola revelación, una sola historia de salvación. Y eso a la par es lo que hemos logrado. Pues yo me siento bastante contento porque para mí es todo un camino de aprendizaje. Yo de hecho invito a muchas personas, la invitación principal es a tomar la palabra de Dios y sin carrera, sin apuros. Yo les confieso que al principio, cuando yo quería leer la Biblia, yo tuve, gracias a Dios, y a las personas que me pues, facilitaron esta posibilidad, entre eso, por ejemplo, mi familia, yo tuve versiones de Biblias para niños. Y esas versiones de Biblia que eran muy amigables, ¿no? O sea, que se leían rápido, y pues las pude leer completas. Y eso me dio una introducción a lo que pues ya de adulto uno va con un ojo más agudo, leyendo la palabra de Dios. Ahora, si bien es cierto, y yo tenía todavía la gran deuda de, oye, leer la palabra de Dios completa, toda la Biblia. Y no lo había logrado, pero ahora sí, con esta serie he podido avanzar muchísimo en lo que antes me era bien cuesta arriba. Entonces, creo que con esto, más la otra serie que es la de los Salmos, y después seguramente cuando ya agotemos esta, pues entraremos en otros contextos. eh, vamos a, Siempre vamos a tener contenido y material para compartir la palabra de Dios. Entonces, bueno, sin más demora, vamos al tema que hoy nos compete, que seguimos con el profeta Habacuc, de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y el tema de hoy justamente tiene que ver con los logros desnutridos de honestidad. Ese fue el título que le coloqué, porque es una profecía, luego de que Habacuc hace esas dos preguntas a Dios. Yo lo mencionaba en los episodios anteriores como un profeta atrevido, pero me gusta. Me gusta que lo sea porque no es irrespetuoso, sencillamente entra en diálogo con un Dios que es persona, un ejercicio que todos los cristianos deberíamos hacer. Yo creo que uno tiene que hablar con Dios como habla con las personas. Dios no es una máquina de deseos, Dios escucha nuestros deseos y si están acorde a su voluntad nos los cumple, porque para Él nada es imposible. Pero a Dios también hay que contarle cuando estamos tristes, cuando estamos molestos, cuando estamos deprimidos, cuando estamos ansiosos, cuando queremos que algo ocurra y no se da, cuando lloramos u oramos por la conversión de alguien que está en nuestras familias, pues dando tumbos y no termina de construir su vida. Además que la vida es tan corta, ¿no? Ahorita me vienen a la mente personas que como quisiera que no estuvieran tan dando tumbos y son tan jóvenes, pero las tengo en oración y el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Yo he visto conversiones en personas ya pasadas los 40 años y hubo que esperar mucho y se dio. Además la conversión no es un solo momento, la conversión es todo un proceso. San Pablo tuvo diferentes momentos de conversión, así que lo importante es mantener ese hilo que nos conecte a Dios, que al final de un hilito débil se termine siendo una cadena, una viga y algo que ya después sea irrompible y que nos vaya llevando a la santidad. Esta profecía de Habacuc se titula en la Biblia versión latinoamericana, dice contra el opresor. Y me recordó mucho en un momento cuando la leí, aquel pasaje del Evangelio, si no me equivoco es de Lucas, que no es con el que voy a hacer la unión hoy o el enlace de hoy, pero donde Jesucristo hablaba del carcelero, de que la persona que tenía cuentas, pues iba a ser tomada por el carcelero y que no iba a salir de allí hasta que no pagara hasta el último centavo de su deuda.
Y de allí surge, es una de las lecturas que dan soporte al dogma, bueno, no es una idea, es un dogma, es decir, una verdad de fe revelada del purgatorio, de que hay un estado de purificación donde, bueno, uno está allí literalmente terminando de pagar, de purificar, de limpiarse para poder estar digno ante la presencia de Dios, porque nada indigno puede estar ante Él. Vamos a ver qué dice entonces esta profecía. Hay de aquel que amontona sin parar cosas que son de otros, pues está acumulando las deudas. Vendrán de pronto tus acreedores y te despertarán quienes te quiten todas las cosas. Así como has despojado a muchas naciones, lo que queda de los pueblos te despojará a ti. Hay del que levanta a los suyos con ganancias injustas y coloca su nido tan arriba que así piensa escapar de la desgracia. Es la vergüenza la que ha traído sobre tu casa, pues al destruir a tantos pueblos, atentabas contra tu propia vida. Contra ti gritan las piedras de tu muro, y las vigas desde el techo le responden. Ay del que construye una ciudad a base de sangre, y funda un pueblo con medios injustos. Así lo ha dispuesto Yahvé de los ejércitos, que los pueblos trabajen para el fuego y la gente se canse para nada. Ay del que da de beber a sus vecinos y les pone un narcótico para que se emborrachen, y así se puedan ver sus desnudeces. Esto te acarreará más vergüenza que fama. Toma tú también y emborráchate. En la mano de Yahvé la copa se da vuelta, y sobre tu gloria derrama la vergüenza. Sobre ti recae la violencia que le hiciste al Líbano, con sus animales masacrados, y sobre ti vendrá el terror, porque has derramado sangre humana, le hiciste violencia a la tierra, a la ciudad y a todos sus habitantes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En cierta forma, esta lectura habla muy claro, pero saben que hay un defecto que tenemos algunos, ¿no? Yo lo he tenido. Y creo que todavía uno lo tiene, que uno cuando va leyendo, uno como que va pensando en otros, ¿no? Dice, bueno, eso le va a pasar a tales políticos, al jefe mío que es un corrupto, a la gente empieza a colocar ahí nombres de personas que conoce, pero muy poca gente hace el ejercicio de reflejarse a sí mismo y darse cuenta de que esta palabra pues también nos habla a nosotros, y principalmente a nosotros, porque somos los que lo estamos leyendo. Muchos corruptos, políticos, ladrones o quien sea, o gente que ha construido riquezas y fortuna a merced o a costilla de la esclavitud, la miseria o la explotación de otros, pues no les interesa leer la palabra de Dios. Porque en esencia uno de los problemas que tiene el exceso de prosperidad sin gratitud, o sea, sin ser gratos, es precisamente que la gente siente que no necesita a Dios. Hay un pasaje un momento que creo que es bonito recordar, que es cuando el ángel Gabriel aparece a María, a esta mujer pensada, creada desde siempre para ser la madre de nuestro Señor. Pero a pesar de que haya sido creada y pensada, pues tenía que haber un anuncio. Y ese anuncio tenía que tener una aceptación libre de este ser muy especial, muy por encima de nosotros en muchos aspectos y virtudes. Cuando el ángel la saluda, la traducción más original, a la más fiel, a la real, es la que dice, alégrate la agraciada, o la plena de gracia, ¿no? La plena de gracia. Eh, el texto nunca dice María. O sea, eso se lo agregamos nosotros, o sea, la tradición, el Dios te salve María, pero en realidad la traducción es la plena de gracia. Y cuando uno habla de plena de gracia, para que se entienda el tema de la prosperidad,
María en ese momento se le pudo haber hinchado el ego a una barbaridad, porque hay que ver lo que significa esto. Esto solamente se entiende en el contexto espiritual, pero una persona que está plena de gracia, una de las primeras cosas que tiene es dentro de sí es la plenitud de los dones del Espíritu Santo, y eso te hace ser una persona muy sabia, muy portentosa en entendimiento, en ciencia, en piedad, en compasión, y, y que tienes un don de consejo, primero que es aconsejable, pero que también que son de esas personas que rara vez van a estar equivocadas. En María pudiéramos decir nunca, pero por la acción de Dios. Sin embargo, lo que María proclama en respuesta luego en el Magnífica explica cómo conciliar la prosperidad, bien sea material o física o espiritual, la abundancia en bienes, en cosas buenas, con la naturaleza de lo que somos. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Otra traducción, y esto lo estoy comentando porque lo estoy estudiando ahorita, los dogmas marianos, eh, es que más que humillación también se puede decir mi miseria, las miserias, porque es que los seres humanos no debemos olvidar que el principal problema con el que venimos al mundo, aunque María haya sido inmaculada desde el momento de su concepción, o sea, una condición especial que teológicamente es muy compleja de explicar, yo todavía estoy tratando de entenderlo y no es punto ahorita de esta serie, pero todos venimos con el pecado, con el pecado original, que debilita la concupiscencia y nos hace prácticamente presas de nuestros propios instintos. Entonces, eso hay que dominarlo, el dominio de sí, eso lo habla San Pablo, creo que es en Gálatas también, el autocontrol, eso es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que tiene muchas riquezas, pero no tiene este espíritu de humillación y de humildad ante Dios, pues termina siendo un arrogante, un patán, un canalla, un explotador, un verdadero ser indeseable. Y de esos ha habido y hay muchos. Y yo, porque así lo dispuso Dios, pues he tenido la posibilidad de nacer, crecer, desarrollar y vivir mi vida en un país como Venezuela, un país bellísimo en naturaleza, en clima, en paisajes, inclusive en su idiosincrasia. El venezolano tiene muchas camas, bueno, no podemos generalizar. Yo creo que de 25 años para acá, el perfil social del venezolano ha cambiado mucho. Pero sí, el venezolano se habla de que siempre fue de esos que dejaba las puertas abiertas, que ayudaba a todo el mundo. Bueno, vamos a mantener ese esquema, pero tampoco podemos dejar por fuera que hemos aprendido y hemos reforzado la conducta de ser un país muy corrupto en todos los aspectos. Y muchos de nosotros criticamos la corrupción bocas afuera, pero la hemos ejercido en algún momento, desde que hemos pagado para un trámite hasta que, bueno, de repente nos ha ofrecido, alguien lo ha agarrado, otros no, una tajada para quedarte callado, para facilitar una gestión. Lo que aquí se conoce hoy como los enchufados, pero enchufados ha habido en todos los gobiernos en todas partes. Pero eso son prácticas, o también la gente que trabaja, que tiene empresas y que, bueno, se enriquece brutalmente, mucho dinero, pero sus trabajadores no ganan bien y son los que en cierta forma ponen a trabajar esa empresa y a producir, son la imagen de la empresa. Entonces, además de eso, bueno, están la gente que conquista tierra o que apunta sangre, por ejemplo, lo que está pasando en nuestras regiones mineras, cómo se están matando a nuestros indígenas, o las personas que viven en estas zonas, y además maltratando a la naturaleza, y todo es por sacar oro, por extraer minerales que son de la naturaleza, además, y todo es por la plata y todo es por el poder. No debemos olvidar una de las historias que a mí quizás más me conmueve cuando uno habla de estas cosas, es la historia del fundador de Apple, de Steve Jobs, un hombre profundamente adinerado, que lo tenía más, él tiene un discurso en YouTube, yo he hablado también de esto en otras oportunidades. Yo lo usé, de hecho, para un taller de Steve Jobs, una universidad, creo que fue de Stanford, eso sí no se las debo, no recuerdo bien ahorita dónde fue, pero si ustedes colocan el discurso de Steve Jobs y va a salir, un discurso donde él habla de tres aspectos,
de la vida. Y uno de esos aspectos es el tema de la muerte cuando él lo diagnostican por primera vez con el cáncer de páncreas, que para ese momento el discurso en teoría estaba superado. Pero después reapareció y ya sabemos que él muere. Pero al final un poquito el mensaje de todo esto era wow, o sea, lo que dice la palabra de Dios, de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo para sí, si al final todos nos vamos a morir igual y nada de eso nos va a servir para salvarnos. O sea, al final esa frase del libro de Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. O sea, es la mejor forma de entender que obviamente tener comodidades no es que yo esté satanizando eso, todos buscamos tener, ya por lo menos en mi casa con estos calorones, una de las cosas que más quiero tener es un aire acondicionado. No lo tengo ahorita, pero quisiera en algún momento tenerlo porque de verdad a mí me afecta muchísimo el calor, sobre todo para dormir, es algo agobiante. Eso es una comodidad. Obviamente 100 años atrás, o un poco más, pues que ni siquiera existían estas cosas, la gente se tenía que calar sus calores y sus fríos. Y si no había electricidad, pues la gente aprendía a vivir con velas. Y había que cocinar al momento. O sea, nuestro ritmo, nuestra vida, a medida que pasan los años, se ha hecho en muchos sentidos más cómoda. Yo ahorita estoy haciendo esta grabación y estoy acostado en mi cama con un ventilador que me está pegando de frente. Y dice, bueno, estoy cómodo, no estoy predicando en una tierra donde me estén persiguiendo, donde mi vida esté en peligro. Pero sí tenemos de cierta forma que reflexionar y es un ejercicio que creo que nos invita el profeta Habacuc, a Dios a través de él, es, oye, ser honesto y evaluar las cosas que tenemos como las hemos tenido. Que tantas de esas cosas han sido por caminos honestos y que otras cosas no. Y esa reflexión se tiene que ser aguda, personal con Dios. Y si hay algo que haya que corregir, es en el confesionario donde tenemos que depositarlo. Háblelo con Dios, pídale perdón a Dios, prepare su confesión, pero es en el confesionario donde hay que pedir ese sacramento del perdón de Dios, porque así lo dispuso el Señor. Entonces es importante, nunca es tarde para pedir perdón y para dejarte de las cosas malas. Inclusive hay cosas que yo digo, yo por lo menos, hay profesiones en el servicio, en el sector público, sobre todo que tienen que ver con la seguridad. Hoy yo pasaba por un estamento, no sé si se llama así, pero no era de la Guardia Nacional, sino de esta gente que son como policías, pero uno no sabe si son parapolicías o pues, X. Pero tú los ves a ellos parados en las puertas con unas escopetas en las manos, vestidos de negro, y dan miedo, o sea, y sí, son personas que en teoría tienen que inspirar seguridad, que tú al verlos deberías sentirte tranquilo, pero en realidad te inquietas. A mí me inquietan las arcabalas, me inquieta este tipo de cosas, me inquieta ver gente con armas en las calles. Yo sí, en mi niñez era muy raro ver un militar en las calles con armas, además así cargándolas. Hoy tú ves civiles y no sé, con el cuento de que son escoltas o no son escoltas, entonces tú no sabes en realidad quién es y quién no es. Y eso se ha convertido mucho en mi ciudad, mi Caracas, mi amada Caracas. Y eso pasa en todo el país. Entonces, ciertamente, uno tiene, cuando hay profesiones que ya están totalmente viciadas, y tú sabes que están viciadas y sabes que eso no te motiva a nada bueno, tú tienes que, en cierta forma, tomar decisiones. A veces es preferible sacrificar dinero y tiempo a sacrificar tu alma, la mía. Y dirás, Luis, es muy fácil decir eso. Yo sé que no es fácil. De hecho, yo ahorita en mi vida laboral, acabo de sacrificar dinero y recorté horas por otras cosas, o sea, porque tengo que atender otras cosas y porque también siento que necesitaba ese descanso. Necesitaba desconectarme de cosas que no me estaban haciendo bien. Entonces, sí, dejé de ganar dinero, inclusive pierdo un poquito de prestigio, si cabe el término, porque ocupaba un cargo importante en esa empresa y yo a todo eso le dije, voy a parar. Y no me siento menos persona, me siento más tranquilo, me puedo también dedicar a esto, a cultivarme mucho en el espíritu, que es una de las cosas que más me encanta en la vida. Eh, yo me he dedicado mucho a predicar, a hacer talleres, no muchísimo, pero sí lo he hecho. Pero también me doy cuenta de que si tú te quedas encapsulado, pues siempre tus prédicas van a ser iguales.
Entonces vas a ser el que tiene el don de palabras, hablas bonito, pero siempre hablas de lo mismo. Y de verdad, este material es prácticamente, yo lo diría, el conocimiento de Dios es tan infinito, infinito para nuestra capacidad humana de vida. Aunque yo todos los días hiciera el ejercicio de leer la Biblia, el catecismo, el código de derecho canónico, padre de la iglesia, todos los días, la vida no me alcanzaría para aprender. Hay tanto que aprender de Dios, pero desde la luz de la iglesia, no por mi cuenta, no una suerte de gnosticismo. Entonces, todo eso nos invita a reflexionar para ver qué es lo que tenemos que sacar de nuestra vida y qué no. Y ahí justamente viene el enlace con lo que San Pablo decía en la carta a los romanos. Fíjense lo que dice San Pablo, el título en el capítulo 2, versículos 12 al 16, que es el que vamos a meditar hoy. Nos dirá el título: cada uno es juzgado por su conciencia. La conciencia es fundamental en el desarrollo de la vida cristiana. Y dice: quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley. Y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley. Es decir, de todas, es como dicen, el desconocimiento de la ley no te exime de sus consecuencias. O sea, no te dice, bueno, que yo no sabía que aquí matar era malo. No, esto que usted mató o que no conocías la ley, pero tu propia acción, tu propio pecado es el que te juzga. Porque no son los justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. O sea, no es lo mismo decir, yo me sé los 10 mandamientos, yo me sé los pecados capitales. Usted puede saber mucho, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? Y esto va muy a la par a lo que habla Habacuc, ¿no? De nuestro trabajo, nuestras vidas, nuestras conquistas. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen, y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará por su propia razón. El día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo. Es lo que dice el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Puntos importantes siempre a defender, ¿no? En respeto a cualquier creencia, pero un punto importante a defender. Todos seremos juzgados a la luz de Cristo. El Padre nos entregó a su Hijo. No, no tiene ningún sentido pretender explicarle al Padre que, bueno, yo me quiero salvar, pero sin creer en tu Hijo Jesús. Porque solo quizás desde la mentalidad de ser padre o madre se puede entender la sed de gratitud, vamos a llamarlo así, que puede tener Dios Padre, que espera que la humanidad tenga hacia su Hijo Jesús por habernos redimido, por habernos como hombre retomado la amistad y haber sanado las consecuencias del pecado original. Por eso es que al nacer en el bautismo somos liberados del pecado original. Y es tan importante ser bautizados porque entonces a partir de allí ya se nos abre, a partir del bautismo se nos abren las puertas del cielo, que las podemos cerrar más adelante por nuestros propios pecados particulares, pero ya no sería por el pecado original. Entonces, este ejercicio de la conciencia, de entender que aunque haya sectores en el mundo que todavía no conozcan a Jesús, no lo quieran conocer o lo persigan e impidan con esa persecución que niños y nuevas generaciones conozcan a Dios, igual hay como una ley natural, hay como una lógica natural, hay un sentido común que nos dicta a través de la conciencia lo que está bien y lo que está mal. Oprimir, humillar, explotar, maltratar, robar, eh, desear lo ajeno, eso no está bien. Son leyes universales. Matar está mal aquí en todas partes, aunque lo quieran pintar con leyes que lo justifiquen y que quieran aplicar los razonamientos jurídicos que se quieren explicar. La ley humana no cambia la ley divina. Si para Dios el asesinato en cualquiera de sus formas, desde la concepción hasta la eutanasia, es pecado, va a ser pecado aunque sea legal. Y eso nos permite a los cristianos formarnos una identidad, y eso hay que conocerlo, con amor y con piedad. No ser verdugos del prójimo, pero hay que iluminar. Hay que decir, ya va, mira,
Tu vida, tu estilo, tus tendencias, tus gustos, tu imposición, tu soberbia y tu arrogancia no te van a salvar. Y carecer de humildad, de saber que necesitamos el consejo, el amor de la familia, saber que si, por ejemplo, si nuestras familias están divididas, padres no le hablan a hijos, hijos no le hablan a hermanos, eh, eh, cualquier tipo de relación que esté rota, eso no es de agrado a Dios y eso no te va a ayudar en nada. Entonces no son tus posiciones o las mías, es que sencillamente hay una verdad y todos tenemos que recordar que así como Cristo nos amó a todos y así como Dios hace brillar el sol a todos, a buenos y a malos, también espera de nosotros que entremos en nuestras conciencias a tiempo y empecemos de verdad a reflexionar que de nuestras vidas hay que pedir perdón, que hay que sanar, que hay que depurar o que hay que recomenzar. Más importante que no que perder el dinero y los carros y los lujos y los placeres, más importante porque sería más preocupante y más determinante es perder nuestra propia alma. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.